Y si te das cuenta, ese ha sido el patrón. Entonces, hay algo de pronto también intrínseco en la cultura de esa situación desleal. No somos leales a una persona, somos leales a una situación pues que nos ayuda a nosotros a resolver el problema. Saludos, mi estimada audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos hablando de la lealtad y he invitado a algunos amigos que están aportando sus ideas para enriquecer este tema, este interesante tema. Así que vamos a escuchar a dos grandes amigos. Uno es Jesús Nieto, quien está en misión en Panamá, y otro es Marcos Toro, quien está en España. Así que vamos a escuchar los puntos de vista de estos dos grandes amigos desde el punto de vista de la lealtad. Sí, tú sabes que en una reflexión aquí que he estado escuchando por allí de la historia de Venezuela, uno de los asuntos que se repite varias veces en la historia es que el hombre de armas es el que siempre estamos esperando que resuelva los problemas desde la fundación de la República, desde que Venezuela es república. Fíjate que cuando ahora uno descubre nuevas cosas de la historia de Bolívar y de su persona, ¿no? El personaje como tal. Para bien o para mal, ¿verdad? Él es llamado el libertador de la nación. Pero el tema está en que una vez él, llegado al poder, él no entendió quizás el momento y algunas cosas que tuvo que haber hecho en el momento para poder llevar a cabo o completar la visión que él tenía. Entonces, a partir de ahí, a partir de sus errores y del quiebre de ese sueño que se llamó en algún momento la Gran Colombia, la sociedad venezolana se levantó y buscó a otro, ya no a Bolívar, sino estando Bolívar todavía vivo y todo eso, ¿no? Pero ya no buscó a Bolívar, sino buscó a otro que cumpliera sus deseos, pues. Entonces, y cuando hablo de la sociedad, hablo más que todo de la gente de poder, ¿no? Las élites de poder de aquel entonces. Y a partir de eso, ¿verdad? Vino José Antonio Páez, que lo tildan de traidor, pero en sí él no necesariamente es que es traidor, es que sencillamente fue el hombre que escogieron para que las otras élites escogieron para que él hiciera, ¿verdad?, lo que ellos deseaban, que era que se resolviera el problema de la República en ese momento que había dejado Bolívar y sus errores. Entonces, después de eso, bueno, surgieron en cada situación, si tú ves, en cada tramo, cada cierta cantidad de tiempo que sucedían estas situaciones, que habían errores que se cometían, que no se resolvían algunos asuntos, se dejaban así, se dejaban, entonces se levantaba el problema, la sociedad empezaba a quejarse. Entonces buscaban otra vez un hombre de armas que pudiera resolver la situación, y así se repite una y otra vez el mismo patrón. Cuando la gente está molesta y no le gusta algo, buscan a esa persona que se convierta en un redentor, y la sociedad en sí misma no busca resolver el problema por otros mecanismos, sino que siempre el mecanismo que ya tenemos de alguna manera u otra incrustado como cultura es que el militar resuelva. Entonces, cuando ese militar, si no nos resuelve, se busca a otro, y se busca otro y otro, hasta que llegue uno que más o menos medio resuelva, y así vamos, pues. Y si te das cuenta, ese ha sido el patrón. Entonces, hay algo de pronto también intrínseco en la cultura de esa situación desleal. No somos leales a una persona, somos leales a una situación pues que nos ayuda a nosotros a resolver el problema. Y yo considero que la lealtad es algo que está sobrevalorado dentro de la iglesia. Y por mucho tiempo nos ha sembrado eso. Si la visión de la iglesia aquí en la que yo sirvo, la lealtad es principal. Y para mí uno de los ejemplos más claros de lealtad dentro de la Biblia, para mí uno de los héroes que yo puedo ver donde se refleja la lealtad es el Urías. Urías, que sí, simplemente en su mano llevaba una carta donde iba la sentencia de su muerte,
y aún así fue leal a David y a su rey y no abrió esa carta. Donde decía que literalmente ponlo enfrente del muro para que muera. Sí, David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, como dice la Biblia, asesinó para mí a una de las personas más leales o a uno de los ejemplos de lealtad más claros que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, si nosotros llevamos eso al ministerio y lo vemos y lo tomamos como un ejemplo dentro del ministerio, podemos ver que aprendemos un principio importante de lealtad con la vida de Urías. Y yo creo que eso, dentro del ministerio ahora mismo, la lealtad está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque la gente que sirve al Señor, o que sirve dentro de la iglesia, o que sirve en el ministerio, en el área que sea, sirve con intenciones ocultas. Es cuando nosotros vemos que la Biblia encontramos acerca de la levadura, y la levadura es eso. Cuando nosotros profundizamos cómo se ve la levadura dentro de la iglesia, la levadura es corrupción. Y tiene esa capacidad, la capacidad de influenciar y de corromper las cosas. Y una de las características de la levadura es que la levadura hace o genera el crecimiento de una manera exponencial. Pero si lo llevamos a lo que la Biblia dice acerca de la levadura, que es la corrupción, entonces desarrolla o potencia el crecimiento de la corrupción dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Y ahí es lo que caemos en intenciones ocultas. La gente sirve al Señor con corrupción en el corazón. Sirve con intenciones ocultas, con intenciones de satisfacer sus propios deseos y no los deseos del Señor, que glorificará al Señor en todo lo que hace. Hasta aquí las intervenciones de mis amigos Jesús Nieto y Marcos Toro, quienes han emitido pues sus puntos de vista acerca de la lealtad. Así que mientras seguimos avanzando en el tema, vamos a ir discutiendo los diferentes puntos pues que han colocado en escena. Es interesante pues el análisis que hace Jesús Nieto acerca de los venezolanos, pues, y es interesante pues toda el análisis alrededor de nuestra idiosincrasia. Y pues Marcos Toro pues también hace un análisis allí también a la luz de la vida de Urías, uno que fue soldado de David, pues y todos sabemos pues lo que pasó, cómo David defraudó pues a este hombre pues que había sido tan leal. Así que familia, gracias por acompañarnos. Adelante, líder 4x4.